Lo que quiero compartir en esta noche lo encontramos en el Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 13 de los versículos 1 al 17. Juan 13, versículos 1. ¿Cómo? No, Juan 13, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 17. Habla de que Jesús lava los pies de los discípulos. Y hoy es una noche donde justamente lo que vamos a recordar es el lavamiento de los pies y la última cena que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón, Pedro, y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su mano, su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. Los invito a orar. Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque al poder estar aquí en esta noche delante de tu presencia, te queremos pedir que tu palabra sea la que nos llegue a nuestros corazones, que podamos entenderla y que podamos ponerla por obra, primero en cada una de nuestras vidas y después sirviéndote hacia los demás. Que entendamos este gran sacrificio que vos hiciste por cada uno de nosotros en forma individual y por toda tu iglesia en este tiempo en el cual nos toca vivir. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Juan contiene muchos pasajes conocidos, pero solo en el Evangelio de Juan se relata el pasaje que recién terminamos de compartir. Indudablemente, para Juan, marcó la vida de él. No fue poca cosa lo que Juan pudo vivir y lo pudo transcribir y compartir para que nosotros lo tuviéramos y pudiéramos llegar a comprenderlo en esta noche. A ver,
Jesús a lo largo de la historia siempre se acercó a las personas y lo sigue haciendo. El ministerio de Jesús, como lo sigue siendo hoy, siempre fue de amor y de servicio. Siempre pensando en los demás. Y este pasaje que terminamos de compartir en esta noche lo resalta de una manera contundente. Este gesto que tuvo Jesús para los demás es realmente lo que nos debe mover en esta noche a cada uno de nosotros en tres cosas. Primero, descubrir el amor profundo que tuvo Dios y que tuvo Jesús por cada uno de nosotros. Lo segundo es nuestra necesidad de estar limpios delante de la presencia de Dios. Y lo tercero, aprender a servirnos unos a otros. Tres cosas: el amor profundo de Dios, de Jesús, la necesidad que tenemos cada día de estar limpios delante de la presencia de Dios y aprender a servirnos. A ver, lavar los pies, la profundidad del amor de Jesús, fue motivado justamente por ese amor. Y todo lo que leemos en este primer versículo dice, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de partir del mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Y fíjense esto que termino recién de decirles. Sabiendo él que con los que él había compartido y los había amado, no solamente hasta ese momento los amó, que dice que los amó hasta el fin. Y entonces lo que estaba haciendo era para demostrarles a ellos que el tiempo que había compartido no había sido un tiempo para vivir con ellos y nada más, sino que era un tiempo profundo de vivir en amor junto a ellos. Y cuando él ora, fíjense que en el versículo 17, cuando dice, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. En el capítulo 17 de Juan, esto lo recalca claramente. No te ruego solamente por la gente del mundo, te ruego por los que me diste y tuyos son. Esto también nos tiene que ayudar a nosotros a comprender este tiempo y este tema del servicio en amor como algo de que Dios nos ha puesto aquí en este lugar, quizás o en otro lugar donde concurramos, pero no como un simple motivo o un simple espacio porque estamos viviendo este tiempo, sino porque somos llamados a amarnos unos con otros. El amor Jesús se centró, por supuesto, ¿en qué? En salvarnos, en darnos vida eterna, en un reino que no es solo para este tiempo, en un reino que es eterno. ¿Y saben qué? Lavar los pies no era un trabajo agradable. Estaba resaltado ¿en quién? En los esclavos, en los sirvientes. Y cuando Pedro le dice que a él no le iba a lavar los pies, Pedro no estaba comprendiendo lo que estaba haciendo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando él le dice el que está lavado no necesita ser lavado nada más que los pies, es porque aquel que comprendía que en la sociedad y en el tiempo en que estaban viviendo ellos se podían haber bañado y salir y saber que lo que se ensuciaban enseguida eran los pies, porque los caminos eran de tierra, porque andaban en sandalias, y entonces cuando llegaban a una casa, los recibía el dueño de la casa, pero el que le lavaba los pies era el esclavo. El que le lavaba los pies era como el más indigno. Y cuando Jesús toma esta posición, Él lo hace por el hecho de decir, lo que yo estoy haciendo, ustedes necesitan que se los haga, porque si ustedes no son lavados, ustedes no van a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Y después viene nuestra responsabilidad. Pero primero,
la responsabilidad la toma Jesús de acercarse a cada uno de nosotros y limpiarnos delante de la presencia de Dios para que nosotros seamos parte del pueblo de Dios. La mayoría de las personas que participamos en la vida de una iglesia o de una comunidad implica también que cada uno de nosotros dejemos nuestra incondicionalidad para poder acercarnos a aquellos que también son nuestros hermanos, son aquellos con los cuales compartimos en el día a día, en el domingo a domingo, en la reunión de donde participemos, la necesidad de servirnos unos a otros. ¿No es eso lo que vimos en el Hijo de Dios? ¿No es eso lo que vimos en Jesús al lavar los pies de los pecadores? Pedro, uno de los personajes que podemos encontrar en este pasaje que leímos hoy, representa muchas veces la ignorancia de nosotros mismos cuando nos presentamos ante Dios sin comprender en el día a día qué es lo que Él nos está queriendo decir. ¿Se acuerdan cuando aquellos que estuvieron ese domingo, Fabián predicó sobre las 3 preguntas de Jesús? ¿Se acuerdan que una de las cosas que Él le pregunta es, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué es lo que estamos queriendo en este tiempo, cada uno de nosotros? Que Dios lave de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro interior, que no le podemos dejar a Él, que no nos permite ser libres delante de la presencia de Dios para que Él complete ese lavado que necesitamos cada uno de nosotros en este tiempo personal. El malentendido es como muchas veces nosotros malentendemos también la palabra de Dios. A veces nosotros vemos las cosas desde el lado físico y lo que estaba haciendo Jesús era desde el lado espiritual. Cuando nosotros lo vemos, vieron que a veces hay muchos pasajes que hablan que nosotros hacemos las cosas como las hace la gente del mundo. Bueno, no es que sea despreciativo Dios para con cada uno de nosotros, sino que Él quiere todo lo contrario, que nosotros aprendamos en el día a día a vivir en el mundo espiritual. Y entonces, si hemos comprendido que hemos sido lavados por Cristo, estamos limpios. Y si estamos limpios, no necesitamos esperar que Jesús venga y nos lave todo el cuerpo, sino que Él ya hizo y comprendimos cuál era el sacrificio de Él que vamos a terminar completando en esta Semana Santa, el domingo, a través de su resurrección. Por eso Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues está completamente limpio. Un solo toque para tu vida del poder purificador de Dios hace que tu vida esté limpia delante de la presencia de Dios. El otro día hablaba con un joven y me decía, él todavía está en el proceso ese de conocer al Señor Jesús, de que comprenda este lavado de los pies de Jesús, de que comprenda que el Señor Jesús todavía no es el Señor de su vida, pero porque lo confesó Él. Está en ese proceso. Y cada uno de nosotros hemos tenido el proceso hasta llegar al conocer al Señor Jesús. Y a veces nosotros en nuestro afán de que las personas conozcan al Señor, a veces queremos apurar esos tiempos, pero los tiempos son de Dios. Y entonces me preguntaba, ¿y el día que yo lo decida, cómo va a ser? ¿Qué voy a sentir? Y le dije, ese día va a ser tuyo, y va a ser tuyo personal con el Señor. Yo no te puedo decir cómo va a ser. Yo lo que te puedo decir es lo que va a hacer el Señor en tu vida. Porque si vos le das tu vida, Él la va a transformar por completo. Porque ahí va a ser el comienzo. Pero a partir de ahí
viene el caminar en el día a día con el Señor. Y en ese caminar quizás algún día te ensucies los pies, porque vas a caminar por lugares donde Dios no hubiera elegido que vos caminaras. Pero ¿sabes qué? Él te va a volver a dar la oportunidad de volverte a Él, de volver a decirle, Señor, me equivoqué. ¿Vieron como en el momento de confesión personal? Estoy acá. Mira, hoy estoy de esta manera y sé que hice esto. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a ser como el papá del hijo pródigo. Lo va a estar esperando y lo va a recibir y lo va a abrazar y lo va a volver a colocar dentro de esa familia que Él eligió para su vida. Por eso es tan importante también en el segundo proceso que aprendamos a amarnos y a compartir esta vida y este peregrinar y este caminar juntos, donde podamos servirnos, porque así como el Señor Jesús se humilló, nosotros deberíamos hacerlo también. Y como le preguntó a los discípulos, nos preguntan Él a nosotros hoy, ¿entienden lo que yo hice? ¿Entienden lo que es hecho? Si Él, siendo hijo de Dios, se rebajó deliberadamente, nosotros también tenemos que aprender a servirnos unos a otros. Debe quedar en claro que Él lo hizo para darnos ¿qué cosa? Un ejemplo de humildad y de servicio. Pero como cada cambio en cada una de nuestras vidas, Dios no lo hace por imposición. Dios lo hace por amor. Dios no desea imponernos nada. Dios quiere que lo vivamos desde lo interior con Él. Y se te lleva un poco más de tiempo. Y bueno, te llevará un poco más de tiempo. Pero los procesos los vas a saber vos y yo en tu relación personal de cada día con Dios. Y cuando Dios entra, lo que quita de nuestra vida es el orgullo, la soberbia, el creernos superiores a los demás. Porque si miramos esta imagen de Jesús, cuando dice que se despojó de lo que tenía, era porque prácticamente quedaba con el taparrabo Jesús en esa cena. Y cuando se ciñó la toalla en su cintura, y es como cuando nosotros necesitamos despojarnos de todo lo que somos, de nuestros propios egoísmos y orgullos, para presentarnos delante de Dios tal cual como vinimos. No nos olvidemos que así como vinimos desnudos, así nos vamos a ir sin llevarnos nada. Claramente, Él nos enseñó que no sirve ayudar a los demás o servir a los demás por un compromiso o por desgano. ¿Saben qué? Jesús, desde que se sentó a la mesa, como esta mesa que pareciera que tuviéramos hoy, similar a la que estaba en el aposento alto, desde que se sentó a la mesa, no pensó en Él. Pensó en lo que tenía al lado. ¿En qué estamos pensando en este tiempo? ¿En que Dios nos siga sirviendo a cada uno de nosotros? ¿O nosotros, por amor, con ganas, con entusiasmo, sirvamos a quienes tenemos a nuestro alrededor? Con este gesto, con esta actitud, que fue una coherencia. La coherencia era lo que Él decía, lo hacía. Con este gesto y con esta actitud, Él nos demostró que por sobre su persona estaba la voluntad de su Padre, que sobre su persona estaba el amor a los demás. ¿Qué es lo que estaremos pensando que nosotros hoy necesitamos que Dios haga por cada uno de nosotros? Pensamos, ¿en qué Dios me quiere utilizar en este tiempo como por su amor y servicio
en amar y servir a los demás, Jesús estaba a la sombra de la cruz. Me encantó esta imagen. Jesús estaba a la sombra de la cruz. Él sabía lo que se venía. Sin embargo, ¿saben qué? No pensó en él. Pensó en sus discípulos. Hay una canción de un cantante norteamericano que el título dice: vive como si estuvieras muriendo. Y es sobre una persona que ya al final de sus momentos de su vida, cuando fue diagnosticada de cáncer, antes de morir, sabiendo que se iba a morir, le dicen: bueno, es tu momento, es tu tiempo, todo lo que desees cumplir, todos tus anhelos, bueno, decilos y te vamos a ayudar a que vos los puedas realizar. Vive como si estuvieras muriendo. Pareciera que todo estaba permitido, porque como estaba por morir, era el momento para que él decidiera qué quería que hiciera. Tirarse con un paracaídas, o ir a las alturas, o meterse en el mar. No sé lo que sentía en ese momento. Su propia necesidad. Todo lo contrario a lo que hizo Jesús. Jesús no pensó en él. A la sombra de la cruz, Jesús decidió servir a quienes lo rodeaban. Para terminar, y no cansarlos, como hijos de Dios, no debemos en este tiempo pregonar o vociferar: si tengo que servir a alguien, ¿qué gano con hacerlo? ¿Qué beneficio obtengo de esto? Vieron que siempre pensamos en lo material. Voy a dar esto, pero en contraposición tengo que recibir algo, ¿no? Voy a hacer esto, me toca hacer algo más. Bueno, necesito que me aumenten el sueldo, trabajar menos horas en otra cosa. Y cada uno de nosotros pensemos en lo que nos viene a la mente. ¿Qué gano? ¿Qué beneficio obtengo con que haga tal o tal cosa? Como cristianos, como hijos de Dios, debemos mirar a nuestro alrededor. ¿Vieron cómo hizo Jesús? Mirar a nuestro alrededor y quizás preguntarnos: ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servirte? ¿Qué necesitas que haga por vos? Es lo que hizo Jesús. Él sabía cómo podía ayudarlos. Él sabía lo que necesitaban. Y él fue por más. No se quedó pensando en el problema de lo que le iba a venir a él. Como decía el domingo pasado, a veces nos quedamos estancados en nuestros propios problemas. Y que a veces son grandes. Y a veces lo que para uno es grande, para el otro es pequeño. Y para lo que el otro es pequeño, para mí es muy grande. Pero nos quedamos estancados ahí. Y no nos permite ver que en Jesús hay una salida. Hay una nueva oportunidad. Hay una nueva manera de vivir. Pero no olvidemos esto, para terminar. Antes de ofrecernos para lavar los pies de otros, Jesús debe lavar los nuestros. Jesús debe lavar aquellas cosas que nosotros todavía no le permitimos que Él las limpie para estar delante de su presencia aptos. O sea, humillarnos delante del Señor y vivir con humildad
los unos con los otros. Nos estaremos preguntando en este Jueves Santo del 2026, ¿qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedo servirte? ¿Qué necesitas de mí? Dios y Padre Celestial, en esta noche queremos darte muchas gracias, Señor, porque el gran sacrificio que queremos reconocer delante tuyo es ese amor innegable, como muchas veces cantamos, ese amor sin condición, ese amor que no podemos jamás alcanzar con lo que pensamos, pero sí que nos permite, al aceptarlo, estar delante de tu presencia. Muchas veces cantamos, sin Dios nada somos en el mundo, sin Dios nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Que ese poder, que ese gran amor, que a través de esas cosas sencillas que tú nos permites contemplar, podamos apreciar esta vida hermosa que nos sigues regalando para ser vivida junto a ti. Como le dijiste al ciego Bartimeo, cuando estaba al costado del camino, ¿qué quieres que te haga? Y en esa pregunta obvia, Bartimeo le dijo que recobre la vista, Señor. ¿Qué necesitamos que Jesús haga por nosotros? Aunque nos parezca obvia la pregunta, ¿cuál será nuestra respuesta? Señor, ayúdanos a descubrirla para poder dejarnos ser limpios por ti y al mismo tiempo servirte en la vida de los demás. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yeah.